Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Iglesia, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga más. Amén. Un placer estar contigo esta tarde, esta noche. Alabando al Señor, glorificando al Señor. Sabemos que lo estamos poniendo para atrás en ritmo otra vez. Estamos poniendo para atrás en ritmo, en orden, vamos a decir. Mejor estamos poniendo para atrás en orden. Sabemos que estamos regresando de una enfermedad y de una situación, pero la gloria de Dios en la victoria de Dios siempre sobrepasa, por su gloria, en su gracia, lo encontramos aquí hoy, alabando al Señor y glorificándonos. Pero ahora es tiempo para recibir del Señor. Nosotros dimos con la ofrenda de labio, la ofrenda de corazón, la ofrenda de diezmo, en todo que Jehová lo bendició. Ahora Jehová lo va a bendecir por medio de su palabra. Yo me voy a entregar para que Dios me use para su palabra, el mensaje que tiene para nosotros. Señor Padre, ahora yo me entrego ante ti, Señor. Señor, tú tienes un mensaje, Señor, que tú me estás hablando, Señor, sobre semanas ya, Señor Padre. Y ahora, Señor, está escrito, Señor, pero yo quiero que tú lo expliques, Señor, no yo, Señor. Yo quiero que tú hables, Señor, y no yo, Señor. Lléname, Señor, con palabras tuyas, Señor. Hazme recordar todo nota, Señor, que en todo palabra, Señor, en toda revelación, Señor, que tú me enseñaste, Señor. No para mí, Señor, para nosotros, tu pueblo, Señor, tu pueblo que tiene hambre. Edifícanos, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. Bendízanos, Señor, por tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, Padre, Señor. Abre nosotros entendimiento, Señor. Abre nosotros corazón para ti, Señor. Abre nosotros oídos, Señor. Heme aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu gracia, por tu grandeza, Señor, Padre, Señor. Te damos esta hora, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Como nosotros terminamos o introducimos ayer, o no ayer, perdóname, pero domingo pasado, hablando de Cristo y la revelación de Cristo en el Viejo Testamento. Yo dije que el mensaje no podía ser dado domingo porque necesitaba ser preparado. Porque como dijimos, yo estoy regresando de una situación, de una enfermedad, pero ahora estoy aquí fortalecido por el Señor, gloria a Jesús. Ahora el mensaje está aquí, la introducción de lo que Dios lo va a llevar por estas semanas. No sé cuándo va a terminar, pero yo sé que hoy Él quiere pensar. Gloria a Jesús. Quiero pensar abriendo ese vicio o el mensaje, perdóname. Quiero pensar con dos versículos para que podamos introducir y entender donde Jehová lo va a guiar a nosotros. Primero versículo se puede encontrar en el libro de Deuteronomio 29, versículo 29. Gloria a Jesús. Deuteronomio 29, versículo 29, como nosotros sabemos ya, yo voy a leer en inglés, ustedes me pueden seguir en español, con todo que pueden ver, tenemos los versículos aquí en la pantalla, en todo que están compartiéndonos con nosotros en vivo o en YouTube. Por favor, sigue en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Leemos la palabra de Dios en el Padre, Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do the words of this law. Las cosas secretas permanece a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nosotros hijo para siempre. Eso es el primer versículo. El segundo, yo quiero ir en el libro de Romanos, capítulo 3. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 22. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 22.
But now the righteousness of God apart from the law is revealed. La justicia de Dios es revelada, being witnessed by the laws and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and all who believe. For there is no difference, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pero ahora, aparte de la ley, yo estoy leyendo un en español, lo que terminamos leyendo en inglés, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Recuérdate las series que teníamos que se llamaba La Promesa, y ahí Dios estaba revelando, como dice la Biblia, que la ley y los profetas profetizaban hasta Juan. Todo en el Viejo Testamento era un testimonio de lo que iba a ser revelado en Cristo Jesús. Y ahora, teniendo ese entendimiento, esa revelación, ahora seguimos con ese mismo sentido, cogiendo y entendiendo que todo en la ley y en los profetas era un testimonio de Cristo. Como dice la palabra de Gálatas, la palabra dice que la ley fue una guianza que lo guió hasta Cristo, y ahora vivimos por fe. El libro de Hebreo dice que algo más mejor iba a venir. El libro de Hebreo dice que Moisés era un testimonio de lo que iba a ser hecho, decido, o que iba a ser hablado, vamos a decir, en lo futuro. Moisés era la ley de Moisés se llamaba. Y eso fue un testimonio de lo que iba a venir. Por eso que las palabras dicen en Romanos que la ley y en los profetas testificaba de la justicia de Dios, aparte de la ley. No que la ley fue destruida, o que Dios cambió su mente, sino Dios cumplió la ley por medio de Cristo Jesús. Entrará la justicia, que ahora nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen, porque no hay ninguna diferencia ahora. No hay judíos ni gentiles, hay Cristo Jesús. Amén. Eso que nosotros introducimos el domingo, pero también hablamos más y nos enfocamos más en la misericordia de Dios. Fue por la misericordia de Dios que ahora nosotros podemos recibir y dar la ofrenda. El Señor quiere este lugar que sea un lugar de alabanza, un lugar de adoración, un lugar para ofrendas para Él. Esta semana o estos días mi corazón es muy sensible pensando del futuro de este lugar, porque todo que yo quiero que este lugar llegue a lo que Dios me revela sobre este lugar, y Él quiere que este lugar sea una ofrenda. Él quiere que este lugar sea una alabanza, una adoración, un servicio. Él quiere este lugar que sea lleno con ministros de Él. Que este lugar es un lugar que sirven a Él en el Espíritu y en verdad, y por eso está revelando su misericordia y su gracia. Porque sin misericordia y gracia no hay ninguna ofrenda. Porque nosotros decimos o estudiamos domingo que Dios no quiere sacrificio, pero quiere misericordia. Abriendo ese vicio con Samuel preguntándole a Saúl, ¿qué tú crees que Dios le gusta más? ¿Los sacrificios o la obediencia? Porque Dios quiere que este lugar le dé sacrificio, le dé ofrenda, le sube el incienso. Es importante que este lugar entienda la misericordia de Dios. Amén. Para que el sacrificio pueda ser producido por la misericordia que nosotros recibimos y nosotros vivimos. Gloria a Jesús.
Por eso está revelando la misericordia a nosotros, no solamente en el Nuevo Testamento, pero lo trae en el Viejo Testamento para que nosotros, esta iglesia, lo pueda conocer a Él. Y puede conocer los planes de su misericordia, en cómo sus planes nunca cambiaron. Para que nosotros podamos entender la naturaleza de Dios, que es lo mismo para siempre, que nunca cambia como su misericordia. Dios es grande en amor y lento a la ira. Misericordioso eres Dios. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, y vivimos en eso, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nosotros pensamos producir una ofrenda de corazón, una ofrenda en espíritu y en verdad, y así como Dios lo desea, dice la palabra. Amén. Por esta razón Dios está revelando su gracia. Porque como nosotros leímos, que es revelado es para nosotros. En la gracia de Dios fue revelada por Cristo Jesús, porque la gracia es para nosotros por medio de su misericordia. Amén. Por su misericordia, la gracia de Dios que es en Jesucristo fue revelado para nosotros. Porque la gracia fue para nosotros y no porque nosotros no éramos dignos, pero fue revelado por su misericordia. Él quiere que nosotros entendamos su misericordia para que podamos vivir en su gracia. Porque por misericordia Él ofrendió gracia. Él sacrificó la gracia en Cristo Jesús en la cruz. Para que nosotros podamos recibir misericordia. Para que nosotros podamos vivir en la gracia. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16 a 17. And of his fullness we have received and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Gloria a Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos en gracias sobre gracias. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia en verdad vino por medio de Jesucristo. Amén. Vino por Jesucristo, la revelación de Cristo cuando la palabra se hizo carne. En la palabra habitó con nosotros. En la palabra que creó a todo. Pero los todos no reconocieron la palabra. Esa palabra que es Jesucristo, ese hombre, ese Dios, ese Señor y ese Salvador de nosotros. Por Él, la gracia fue revelada. Pero ¿qué pasó? La ley, en el libro de Romanos, la ley fue dada por Moisés. Pero dice el libro de Romanos que la ley testificaba de esta gracia que iba a venir. Como Moisés dice en el libro de Deuteronomio, hay uno que se va a levantar de ustedes. Un profeta como yo. Ok, vamos a estudiar el profeta que Moisés era. Dice la palabra que Dios estableció Moisés como Dios sobre Faraón y Aarón como su profeta. Moisés era un profeta como Dios, como en testimonio. Significa que uno que iba a venir no iba a ser como Dios, porque Moisés era el como. Era el testimonio, era el tipología. Moisés era el como. Era el testimonio de la justicia que iba a venir. La justicia, Moisés era el testimonio de la justicia de Dios, aparte de la ley. Ahora vino uno que no es como, pero es Él. Amén. Mismo. Amén. Y por Él mismo tenemos gracia. Él mismo se llama Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. La ley y los profetas eran testimonios de la verdad en la gracia del Señor de nosotros. Yo oro que el Señor lo bendice por medio de esta palabra, en que lo revele su gloria, en su gracia por esta palabra. Primero de Samuel, ahora que yo dije esos versículos para entender un chin donde lo vamos a meter. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14.
versículo 14 al versículo 16. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 16. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said to him, Surely a distressing spirit from God is troubling you. Let our master now command your servant, who are before you, to seek out a man who is skillful player on the harp, and it shall be that he will play with his hand when the distressing spirit of God is upon you, and you shall be well. El último mensaje nosotros hablamos de la causa de Saúl. El caso de Saúl. Y nosotros hablamos de la caída de Saúl, porque en cómo vino de su desobediencia. La desobediencia de Saúl fue la caída de Saúl. Y en efecto, eso es la causa fue su desobediencia. Y en efecto de su causa, en efecto de su desobediencia, fue que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y él fue ahora molestado por un malo espíritu que vino de Jehová. Aparte de Jehová. De parte de Jehová. Y es así mismo que es para nosotros. La desobediencia de nosotros levanta la ira de Dios. Y la ira de Dios es sobre ellos que viven en desobediencia, como el libro de Colosios, y lo estoy diciendo, Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 6 dice: Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil, desires, and covetousness, which is idolatry. Versículo 6, lo vamos a enfocar aquí. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias. Desobediente. Y por eso, la desobediencia de Saúl. El Espíritu de Jehová se fue. En lo que viene es la ira de Dios sobre Saúl. Y déjame decirte que la ira de Dios no es nada cómodo. Estando separado de Dios, algo que nosotros no entendemos de la vida interna, del cielo y el infierno. Nosotros creemos que es ese fuego que le va a molestar a nosotros. Que le va a molestar a nosotros es la separación de Dios. Estamos separados de Dios. Ahora mismo en esta tierra nosotros vemos tanto maldad. Pero estamos todavía, el Espíritu de Dios está aquí todavía. Amén. Gracias, imagínate cuando su Espíritu no va a estar, su presencia no va a estar, maná. La ira, por la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros desobediencia es que levanta la ira de Dios. Porque la desobediencia es el primer pecado. Cuando estudiamos a Adán y Eva, vemos, Dios le dice no hace esto y ellos no obedecieron y lo hicieron. Y por su desobediencia, ellos que vivieron en la presencia de Dios se necesita apartar de la presencia de Dios y vivir en la ira de Dios ahora en un mundo de sufrimiento por causa de su desobediencia. Ellos nunca iban a morir, nunca iban a conocer el sufrimiento, nunca iban a conocer la mal. El mal. Pero por su desobediencia, ahora se encuentra en sufrimiento. Ahora se encuentra en la ira de Dios. Pero todavía Dios tenía gracia. La desobediencia de Saúl
lo mandó que el Espíritu de Jehová se aparte, dejándolo en el mar. Y así va a ser con nosotros. Y así será con nosotros. Que la desobediencia de nosotros lo va a llevar y lo va a quedar en el mar de Dios. La desobediencia de nosotros sube la ira de Jehová. Y por eso nosotros vivimos en este sufrimiento molestado como Saúl. Por la desobediencia de nosotros. Nosotros le ponemos mucho culpa a Jehová y no lo miramos a nosotros. Y no miramos que es la causa de nosotros que nosotros vivimos en este efecto que se llama la ira, que se llama el sufrimiento, por causa de nosotros. Pero siguiendo leyendo este texto en Samuel, yo conocí algo muy interesante. Recuérdate que estando en la ira como Adán y Eva, Dios lo apartó de su presencia. Estando en el mal ahora, que iban a conocer el mal, ahora viven en el mal. Todavía Dios tenía gracia. Amén. En versículo 16, o 17, vamos a ver 17, versículo 17 de capítulo 16 de primero de Samuel, lee en esta manera. So Saul said to his servant, provide me now a man who can play well and bring him to me. Saúl dice entonces, tráeme un hombre que sabe cómo tocar la arpa y tráemelo. Then one of his servants answered and said, look, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is a skillful in playing, a mighty man of valor and a man of war, prudent in speech and handsome person, and the Lord is with him. Sus siervos dice, yo conozco un hijo de Isaí, uno que sabe cómo tocar la arpa, un hombre de guerra, sabio en su palabra, hermoso, y más importante, Jehová está con él. Y Saúl dice, tráemelo entonces. Estudiando el nombre de Isaí, estudiando el nombre de Isaí, sabemos que ese nombre significa, yo te pregunto porque yo sé que es tu nombre, uno de tus favoritos. El nombre Isaí en hebreo significa regalo de Dios. Regalo de Dios. En la producción del regalo de Dios es un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre sabio en sus palabras, un hombre que es hermoso, un hombre que Dios está con él. Eso que vino, pues, regalo de Dios. Vamos a conectar punto 1 con punto 2. Recuérdate, la ley y los profetas eran testimonio de la justicia aparte de la ley. Esto es la ley en los profetas, los libros de la ley en los profetas. Estos libros, afuera de los primeros 5 libros, se llama Tanakh en hebreo. Tanakh. La Torah es los primeros 5 libros. El Tanakh son los otros libros en el Viejo Testamento. Los libros de profetas, los libros de sabiduría, los Job, los proverbios. Entonces, todo en el Tanakh, el Torah y Tanakh. Entonces viene el Nuevo Testamento. La Torah y el Tanakh, te estoy diciendo palabras en hebreo, porque eso son palabras en hebreo. La Torah y Tanakh, la ley y profetas, testificaban de la justicia, de un regalo de Dios, que era un hombre fuerte y valiente, que era un hombre de guerra, que era un hombre de sabiduría en sus palabras, un hombre hermoso y un hombre que Jehová estaba con él. Eso era el regalo de Dios. El hijo de Isaí, el hijo del regalo de Dios. Es un hombre fuerte en batalla. Amén. Espérate. El hijo del regalo de Dios es un hombre de guerra. El hijo del regalo de Dios
es un hombre que sabe cómo servir y tocar la arpa. Tocando la arpa en este momento es un acto de servicio porque Saúl está en el malo. Está tribulado. Y ahí viene uno que es producido por el regalo de Dios para servir en quitar esa tribulación de hombre. Ahora nosotros vemos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Que se lee así en esta manera. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no va a ver la vida, sino que la ira de Dios habita en él. El regalo de Dios es un hijo que sabe cómo tocar la arpa, que sabe cómo servir, que sabe cómo quitar la ira de Dios. Cuando Saúl tenía la ira de Dios en el espíritu, le molestaba a Saúl. Ahí viene el hijo tocando el arpa, quitando la ira de Dios. Cuando nosotros merecemos la ira de Dios por la desobediencia, ahí viene un hombre de guerra, ahí viene un hombre prudente en las palabras, ahí viene un hombre hermoso con el Señor Coé, tocando la arpa, quitando la ira de Dios, porque todos que creen en el Hijo tienen vida, y todos que no creen, la ira sigue, pero cuando tú estás con el Hijo, la ira no está ahí. Amén. El Hijo vino para servir y no para ser servido. Amén. La ley en la profeta testificaba de un hijo que iba a venir sirviendo, tocando arpa. Amén. Un hijo que iba a ser prudente en su palabra. Recuérdate cómo ellos hablaban de Jesús. Mira cómo él habla. A todo dirá. Él no habla como los fariseos. No, él habla como un hombre que tiene a todo dirá. Un hombre de guerra. Nosotros teníamos la prédica, el Rey de Gloria. Pero vamos a llegar a un cima profundo a la guerra. Pero lo vamos a enfocar de un hijo, que es la producción de un regalo de Dios, porque la vida es un regalo de Dios. Por el regalo de Dios, tenemos un hijo, que sabe cómo servir en quitar la ira de Dios sobre ellos que se lo merecen. Eso se llama gracia y misericordia. La santidad de Dios no puede ser corruptible. ¿Bien? Corruptible. Pero en hombre no hay nada, solamente lo corruptible. Yo me siento que corruptible. Hay corruptible, hay la corrupción, hay la desobediencia, hay el malo, la maldad, eso que está en el hombre. Y porque Dios, la santidad de Dios no puede ser suciada, no puede ser contaminada. Por eso, hombre no puede. Entonces, ¿cómo hombre puede habitar en la presencia de Dios? Porque dice la palabra que todos caen a la gloria de Dios. La santidad de Dios no puede ser cambiada, no puede ser suciada. En todo que hombre es sucio. Entonces, ¿cómo hombre puede ir y habitar la presencia de Dios? Por eso que cuando ellos fueron entregados al malo, por eso que cuando Saúl fue entregado al malo, la ira de Dios, el malo, ese espíritu malo que le tribulaba a Saúl, no se puede iba a ir hasta un hijo que vino del regalo de Dios, vino sirviendo, tocando arpa. Y así es con nosotros. La ira de Dios no se va de nosotros. No hay nada que nosotros podemos hacer. Porque yo me veo a mí un trapo de hombre. En todo lo que yo veo que mi carne quiere producir es desobediencia, es maldad y es maldad. Malo y maldad. Yo dije eso 2 veces. Pero cuando yo estoy con Él,
El Hijo que sirve, quita la ira de Dios. Es ahí cuando yo pienso a producir alabanza, cuando Él piensa a tocar, cuando Él piensa a habitar en mi corazón. Es ahí que el cántico sube ante Dios. Y Dios no me está oyendo a mí, pero está oyendo el Hijo tocando arpa. En Dios no está viendo la ofrenda mía, pero está viendo la ofrenda del Hijo, conociendo que este no se lo merece, pero mi Hijo está aquí, mi regalo al mundo está aquí tocando arpa, quitando mi ira y trayéndolo ante mí. Por Dios amó el mundo tanto en esta manera, dice la palabra. Vamos a entender gracia, misericordia, porque nosotros no lo merecimos. Éramos Saúl, llamado por Dios, pero entregado a la mar por la desobediencia. Nosotros no éramos Adán, creado por estar en la presencia de Dios, pero entregado a los deseos de nosotros. Pero mi Dios sigue ese mismo en su plano siempre perfecto. Y el plan de su misericordia en gracia sobre la creación de Él no puede ser suciada. Por eso Él trajo es Él que es puro para tocar la arpa. Para que Dios no oye la ofrenda de hombres. Recuérdate el domingo pasado que somos nosotros para ofender a Dios. Pero el que es perfecto, no, ese viene tocando arpa. En todo que creen en Él, tiene vida. En todo que no creen en Cristo Jesús, la ira de Dios sigue en ellos. Gloria de Dios. Jehová, conociendo y viendo que por un hombre la desobediencia hizo muchos pecadores, asimismo Jehová mandó su hijo. Mandó su hijo para que en un hombre, perdóname, así Jehová, viendo y conociendo que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron pecadores. Así entonces Jehová mandó su hijo para que de la obediencia de un hombre todos pueden ser justificados. Y esta justificación fue testificado en la ley, en los profetas. Seguimos estudiando de esta testimonio que fueron en la ley, en los profetas. De uno que lo iba a reconocer, reconstruir la relación, que lo iba a reconcile, que lo iba a reconectar, yo lo estoy diciendo más, reconectarlo o conectar, lo iba a conectar para atrás a Dios, que todos que creen en Él no va a ver la muerte, porque Él lo hizo vivo cuando nosotros era muerto en nosotros delitos y pecados. Delitos y pecados. Porque nosotros éramos captivos al pecado y la muerte reinaba sobre nosotros. Yo quiero estudiar cómo el pecado le hablaba a nosotros. Yendo para atrás al libro de Samuel. Yendo para atrás al libro de Samuel, capítulo 17, versículo 9. Recuérdate que el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 9. Recuérdate que la ley y los profetas profetizaban y testificaban de la justicia de Dios. Profetizaba de uno que iban a venir en conectarlos para atrás a Dios. Cuando nosotros éramos muertos en nosotros pecados, cuando nosotros éramos captivos al pecado y la muerte reinaba sobre nosotros, cuando nosotros no éramos débiles y no podían ganar la batalla contra el pecado lo habló aquí en esta manera, versículo 9 de capítulo 17 de 1 Samuel. If he is able to fight with me,
and kill me, then we will be a servant. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servant and serve us. Esto es Goliat hablando al pueblo de Israel. Pero cuando tú entiendes el testimonio de esto está diciendo, esto es el pecado hablando con el pueblo de Dios y me puede habitar también. Yo me someto, pero en yo te gano a ti, tú eres cautivo al pecado, esclavo del pecado. ¿Quién iba a ganar al pecado? ¿Cuál hombre? Ninguno. Por eso hombre era muerto en su pecado. Así como el pecado habló, así como la muerte habló al pueblo de Dios. Y porque todo el hombre era sucio. Todo hombre caía y se viva al pecado. Porque dicen, yo te gano, tú me sirves a mí. Y el pecado siguió ganando. El pueblo de Israel siguió cayendo. Y todavía nosotros seguimos cayendo. Y seguimos pidiendo contra la carne. Y cuando pedimos, recuérdate el pacto de la guerra. Que en tu pie tú sirves el pecado. Está esclavo del pecado. El pecado tiene sobre todo su cadena sobre ti, así como el pecado habla. Vamos a pelear. Cuando tú pierdes, tú me vas a servir a mí. Ningún hombre iba a ganar el pecado. Porque en todo pecado, en todo fue hecho pecadores, significa todos son esclavos del pecado. Recuérdate, por un hombre de desobediencia, todos fueron pecadores. Nadie puede ganar el pecado porque todos son pecadores. Nadie puede ganar el pecado porque todos son esclavos del pecado. Como el pecado habló Goliat. Vamos a ver con lo espiritual, con la revelación. Con el pecado hablando, diciendo, me gana a mí, yo te sirvo a ti. Pero en yo te gano a ti, me servirá a mí. Y todos son pecadores, todos son esclavos. Dice la palabra en el libro de Romanos que nosotros no éramos esclavos al pecado. Entonces vamos a leer versículos 16 y 17 de capítulo 17 de primero de Samuel. And the Philistine drew near. 16 y 17. And the Philistine drew near, presented himself for 40 days, morning and evening. Vino pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Por 40 días el filisteo se presentó día y noche. ¿Dónde está uno que me puede vencer? ¿Dónde está uno que me puede ganar? El número 40 tiene un significado tan profundo. El número 40 es algo de preparación, es algo de renovancia, es algo que, perdóname, renovación, algo limpio, algo preparado, algo que es moldeado, algo que va a ser de nuevo. Por 40 días llovió, entonces la tierra nueva vino. Por 40 días Moisés en la montaña, entonces la ley vino. Por 40 días Cristo estaba en el desierto. Entonces el nuevo pacto vino. Dice la palabra que Cristo fue guiado por el Espíritu para 40 días y 40 noches. Y es ahí cuando el enemigo se presentó a Jesús. Vemos el filisteo 40 días y 40 noches presentándose, diciendo, peléame. En el desierto, Cristo 40 días y 40 noches, vemos un enemigo que dice, tú eres hijo de Dios. Hacen esa roca como pan. Cristo lo ganó.
y vino para atrás, y tú eres hijo de Dios, brinca, y Dios te salvará. No tenta a tu Dios. En Dios, en Cristo lo venció. Y el enemigo dice, tú eres hijo de Dios. Póstrate ante mí, en el reino es tú, todos los reinos de la tierra es tuyo. Alabará tu Dios solo, Cristo dice. Por 40 días, el filisteo se presentó. La mar se presentó. Pero en 40 días es cuando hago la renovación viene. Amén. En cuando los 40 días se terminado. En cuando los 40 días se terminó. Dice la palabra que Cristo fue fortalecido por el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Conocemos qué es la voluntad del Padre. Lo vamos a leer aquí en versículo 17 de capítulo 17 de 1 de Samuel. Y dijo Isaí a David, su hijo, en el Padre le dijo al hijo, toma ahora para tu hermano un efe de este grano tostado y entonces, y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. El padre le dice al hijo, el enemigo se presenta 40 días en 40 noches. En cuando los 40 días en 40 noches se termina, el hijo viene en poder del Espíritu para hacer la voluntad de su padre. La ley y los profetas profetizaban de testimonio de Cristo, de los principios, de un padre diciéndole al hijo, vete al campamento de tus hermanos y trae pan, trae palabra, trae vida. Eso es la voluntad de un padre que le dice al hijo. Cuando el enemigo está ahí y se terminó los 40 días, ahora es tiempo para hacer la voluntad del Padre. Y el Padre le dijo al Hijo, ahora el Hijo en poder del Espíritu, repréntate porque el reino de Dios está aquí. Y eso fue el Hijo trayendo pan y trayendo vida. Amén, aleluya. ¿Quién iba a saber que Isaí, diciéndole a David, era la revelación de un hijo que vino del regalo de Dios, que iba a traer pan, vida en palabra? Gloria a Dios. Cuando el enemigo, el pecado, está ahí día y noche. Por 40 días. Como Cristo fue intentado en el desierto por 40 días. Amén. Cuando tenía hambre. En los días débiles de Cristo, dice la palabra, es ahí cuando el enemigo se levantó contra él 3 veces. Pero cuando esos 40 días se terminó, era tiempo para hacer la voluntad del Padre. En versículo 17 dice que el enemigo estaba presentado por 40 días en 40 noches. Y cuando esos 40 días en 40 noches se terminaron, aquí viene el versículo 17 de un padre diciéndole al hijo, trae pan y trae vida al campamento de tus hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Trae la palabra a tu hermano, trae el pan. Y en el libro de Juan habla así, en esta manera de Cristo. Capítulo 6, versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hijo, vete, trae pan al campamento de tu hermano. El pan del Padre que iba a mandar es el que descienda del cielo trayendo vida al mundo. Es que la ley y profetas testificaban de la justicia de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa?
cuando el Hijo vino para traer pan. Ahí está el pecado. Ahí está la maldad hablando. Vamos para atrás, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 23 al 24. 23 al 24. ¿Me lo puedes leer 23 al 24? Mientras él hablaba con ellos, Ujú. he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Wow. So aquí viene el Hijo trayendo pan y trayendo vida. Porque el pan del Padre es el que desciende de los cielos y trae vida al mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que el pecado lo va a hacer tan fácil? Que lo va a hacer tan fácil. Recuérdate, 40 días el enemigo se presentó. Y ahí viene otra vez. Pero esta vez, ahora lo estamos oyendo. Un chin más diferente. Espérate. El Hijo se presenta no solamente para pelear, pero para matar el pecado. El primero de Samuel, capítulo 26. El primero de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero ¿qué pasa cuando el Hijo piensa hablar en esta manera? El Hijo vino para traer pan y para traer vida. Pero ahora recuérdate que el Hijo es llamado un hombre de guerra. Un hombre fuerte y valiente. No solamente un hombre prudente en palabras, no solamente un hombre hermoso, pero un hombre de guerra. Y cuando él ve guerra, es un hombre que Dios estaba con él. Amén. Y cuando él vio guerra, él dijo, espérate. Aquí, por esto que yo vine. Gloria a Jesús. ¿En qué pasó? Que con el Hijo declarando esto, los hermanos fueron ofendados por la declaración del Hijo. Cuando nosotros vemos versículo 28, que dice que los hermanos de David oyeron a David hablando en esta manera, en la ira de su hermano se levantaron contra David y le preguntaron, ¿por qué tú viniste aquí? Para que tú puedas ver la guerra, de dónde tú dejaste las ovejas en los desiertos. Tu orgullo de tu corazón te traíste aquí para ver la guerra. Ahora se ofendieron porque el Hijo se presenta no solamente uno que puede traer pan, pero también uno que puede perdonar el pecado. Y ellos vieron a Cristo y pensaron a decir, ¿quién es ese que puede perdonar el pecado, que puede destruir el pecado? En Cristo dice, ¿por qué tú piensas eso en tu corazón? ¿Cuál es más fácil? Decir este hombre, levántate, o decir que tu hombre, o decir tu pecados son perdonados. Pero para que tú conoces que el Hijo de Hombre tiene autoridad, hombre, levántate. Y también en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 3, lea así, en esta manera. ¿Me puede ayudar, sierva? Hasta el 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo
le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Mm. Se callaban. Dice en el libro de Lucas, también capítulo 4, que ellos lo querían matar, querían tirarlo. Perdóname, nosotros leímos, yo estoy viendo que esto es incorrecto. Leemos el capítulo 3, era Marcos capítulo 6, versículo 1 a 3, perdóname. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él. Perdóname que nosotros leímos diferentes textos, pero este es texto, tú ves y dice, ¿quién ¿de dónde este hombre de sabiduría viene? Ellos hablando del hijo en esta manera. Este no es el hijo de José. Y los hermanos de David dijeron, esto no es el pastor de las ovejas. ¿Y dónde tú dejaste las ovejas, David? ¿Por qué tú estás aquí? Y se ofendieron. Porque el hijo se presentó de una manera, no solamente para traer pan en vida, pero una manera de hombre de guerra. Cuando ellos tenían temor. En el libro de Marcos, cuando los fariseos no tenían la revelación, y Cristo viene para traer revelación, ellos dicen, ¿quién es este hombre? Y se ofendieron. Se ofendieron. Primero Samuel, capítulo 17, versículo 32, lee en esta manera. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 32. 32 lee en esta manera. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo. Recuérdate que Saúl vino a buscar o estaba buscando un siervo que iba a tocar la arpa para quitar la ira de Dios, es malo. Y ahora este siervo no es solamente un siervo que puede traer reposo, pero también recuerda como ellos hablaron de este siervo, de este hijo. Era uno que era hermoso, era uno que era prudente, era uno que era hombre de guerra, era uno que era fuerte y valiente. Es uno que Jehová está con él. Y por esa manera, cuando él ve que el campamento de su hermano está en temor y ese recuerda de la voluntad de su padre que trae pan en vida, como la vida se puede vivir en temor. Y dice, espérate, este es filisteo, esta es la suciedad que está destruyendo, quiere destruir el ejército, en la casa de Israel, el pueblo de Dios. No te preocupes, el sirviente, el hijo que toca la arpa y puede quitar la ira de Dios, se va a meter ahora, hombre de guerra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En cuando los hombres pensaron, dijeron, el hijo tiene esa fuerza para hacerlo de verdad. ¿Tú eres que viene? ¿O estamos esperando por otro más? Cuando los discípulos preguntaban, quiero ver Padre. Cuando gente preguntaba, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Cuando ellos preguntaron tanto cosa a el hijo, porque no entendía la identidad del hijo y la capacidad del hijo. Nosotros lo podemos ver en el mismo capítulo, versículo 36. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fueses oso y fueses leones. El hijo era, fue leones. Tu siervo lo matará, lo mataba. Yo sé que el hijo se ve amable y humilde. Y tocaba la arpa en su vicio, era perfecto. Su servicio era perfecto. Pero el hijo siempre estaba ahí cuando era guerra. Porque el hijo estaba ahí cuando él guió a Israel afuera de Egipto. Y el hijo estaba ahí cuando el mar rojo se abrió en dos. Y el hijo estaba ahí cuando el pared de Jericó se fue destruido. Entonces el pecado va a ser así mismo como ese mar, así mismo como el faraón, así mismo como la pared de Jericó, porque todo eso fueron osos y leones para el hijo. Ahora tu pecado que reina sobre el pueblo de Dios, yo voy a ser tu muerte, dice la palabra. Todo que Goliat, el pecado en esta revelación, es el último enemigo. Vamos a decir. Y David dice, antes que David fue revelado como el siervo, y dice, pero cuando ustedes nunca me conocieron, yo estaba peleando osos, y estaba peleando leones cuando ellos tocaban la oveja de mi padre. En cuando antes de Cristo era revelado ante nosotros, ahí estaba Cristo, caminando a frente de Israel, sacándolo de Egipto. Ahí estaba Cristo abriendo la mar. Ahí estaba Cristo destruyendo la pared. Ahí estaba Cristo trayendo los 10 maná al pueblo de Egipto. Las 10 plagas a Egipto. Esos fueron leones sin oso para el hijo. Y este pecado, este enemigo va a ser igualita como ellos, porque ¿quién está suciedad que se está levantando contra el pueblo de Dios? Amén. Estudiamos como el hijo peleó entonces. Versículo 38 a 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. No lo muevas tanto. Okay, sorry. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. La batalla no fue peleada en la medida de hombres, sino la medida de Dios. Amén. Y el hijo se quitó la armadura de hombre, impelió con la correncia natural, que nosotros podemos leer aquí, que es el arroyo. El arroyo es el agua que fluye. El hijo peleó con la corriente natural que viene de Dios, que es la gracia.
que es la corriente natural que viene de Dios. Es Dios que ama, es Dios que es lento de la ira, es Dios todo misericordioso, que eso que corre en Dios es gracia. Y cogió de esa corriente que está fluyendo cuando el Hijo lo tocó, cogió 5 rocas, 5 significa gracia, y cogió la gracia para pelear el pecado. Gloria a Jesús. Amén. Se quitó la medida de hombre. La armadura de hombre. Y no peleó en la medida de hombre, pero la medida de Dios. Encogió la corriente que está corriendo de Dios, que fluye de Dios. Y cuando tú estás en lo que fluye de Dios, tú estás en la gracia. Encogió 5 rocas, que 5 significa gracia. Significa que cogió la gracia de Dios para pelear. La pelea no se pelea con espada, pero se peleó con gracia. El pecado no fue vencido con una espada, pero se fue vencido con la gracia de Dios. Porque el Hijo vino para servir y quitar la ira, pero también vino para servir y traer la gracia. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Se quitó la armadura de hombre. Estaba vulnerable. Con gracia invulnerable, el Hijo se presentó a la batalla. Con gracia invulnerable, el Hijo se presentó él mismo a la cruz. Cuando era tiempo para pelear, David se presentó vulnerable con gracia, con 5 rocas. Y cuando era tiempo para vencer la muerte y para vencer el pecado, Cristo se pensó vulnerable, sin ropa, desnudo, roto, pero con gracia. Amén. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Wow. Cogió una piedra. Gloria a Jesús. 5 rocas. 5 significa gracia. Pero cogió una piedra. Porque con una piedra el enemigo se murió. En una noche Cristo destruyó el pecado con la muerte. En una mañana Cristo resucitó poniendo la muerte a la muerte. En 40 días cuando Cristo resucitó en un día, ahí trajo la gloria de Dios para nosotros. Una roca destruyó Goliat, una noche destruyó el pecado, una resurrección destruyó la muerte. 5 rocas con gracias, pero duró solamente una noche para ser destruido. Cogió 5 porque era gracia. Pero un día lo destruyó con una roca. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros somos santificados una vez y para siempre. Amén. Con una roca, con un día, con una noche, con una ofrenda, una vez y para siempre. Amén. Una roca. Amén. Aleluya. Porque que es revelado es para nosotros. En Cristo fue revelado porque Cristo es para nosotros, producido por la misericordia y amor de Dios, para que todos puedan tener vida y no permanecen. Dije bien, permanecen para que no se mueren. Okay. Bendecido entonces el Cordero de Dios que escogió y limpió el pecado del mundo, que lo hizo a nosotros sacerdotes y reyes a nosotros Dios, que lo reveló las misterias de Dios para que nosotros podamos ser llenadas con la riqueza
de Dios. Iglesia, vamos a entrar a un tema ahora donde Dios va a revelar a Cristo en el Viejo Testamento. En lo que Dios está haciendo, no solamente es revelando a Cristo, pero como Cristo es la misericordia y la gracia de Dios, Dios está enseñándolos, está mostrando, revelando sus planes de lo primero, diseñándonos que Jehová es ese mismo. En que los planes de Dios es fiel. En que la maldad se puede levantar como Goliat 40 días en 40 noches, pero ahí viene gracia con un día, con una roca, y lo va a destruir, para que tú y yo podamos ser santificados con una roca una vez para siempre. Amén. Porque el regalo de Dios, que es el nombre Isaí, que significa el regalo de Dios, es un hijo que es fuerte y valiente, que es un hombre de guerra, que es hermoso, porque la belleza de Cristo, déjame decirte, ningún ojos lo pueden ver y vivirá. Es hermoso, en Jehová está Coe, pero también es su hijo que cuando toca la arpa, cuando está sirviendo, quita la ira de Dios. Porque todo que creen en el Hijo tiene vida. En todo que no creen, la ira de Dios habita en ellos. Por la gracia de Dios tenemos sacrificio de Cristo. Por la misericordia de Dios tiene sacrificio de Cristo. Una vez y para siempre. 5 rocas, pero una roca fue usada. Toda la gracia, pero una noche fue destruida el pecado y la muerte. Amén. Para que nosotros ahora podamos tener vida en vida, abundancia en el Hijo. Prepárate por los misterios de Dios que va a ser revelada en esta iglesia. Por medio de su gracia y tu misericordia. Que Dios te bendiga. Amén. Señor Padre, gracias Señor por tu mensaje, Señor. Gracias Señor por tu gracia, Señor. Gracias Señor porque tú lo revelaste, Señor. Tu voluntad, Señor, en el Viejo Testamento, Señor. Ahí vimos el Padre mandando el Hijo. Ahí vino el Hijo viniendo vulnerable y con gracia. Ahí vino el Hijo trayendo pan y vida, Señor Padre. Ahí vemos el Hijo que puede servir, trae una ofrenda tan hermosa, Señor, que tú lo recibes, Señor, y el malo corre, Señor Padre. Y ahora ese Hijo está aquí con nosotros, dice la palabra en Mateo 10:28. Cristo dice, está contigo hasta los últimos días, Señor. Seguimos en tu servicio, Señor, y ahora te queremos servir a ti, Señor, por medio del Hijo, Señor. Señor, cuando tú lo mires, no lo mires a nosotros, pero mira al Hijo, el servicio del Hijo que hizo para ti, caminando perfecto, Señor. Señor Cristo, gracias porque tú los santificaste a nosotros, Señor. Amén. Y los traíste al Padre, quitaste el mar, Señor, y nos traíste a la santidad, Señor. Señor, gracias, Señor, porque en estos días, Señor, era muy difícil, Señor, para esta iglesia. Pero mira las palabras que tú mandas. Mira la restauración, lo que Rabashaleba la Shale, Señor, Padre, Señor. Rabababa la Shale. Oh, gloria sea Dios, bendito sea el Hijo para siempre. Gloria a Jesús, mi palabra será en esta iglesia para siempre, dice Jehová de los ejércitos. Mi palabra no se va sobre tu corazón, siervo. He escrito mi palabra en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito eres, Señor. Aleluya, bendito Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Señor, ¿quién somos nosotros, Señor? Para huir de ti, Señor. Gracias, Señor.
Señor, gracias, Señor. Porque está aquí en medio. Cuando creemos que es solamente tú y yo ahora. Y todo lo que yo pensaba en el camino, tú respondas ahora, Señor, con tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor. Amén. Señor, lo vamos en gozo, Señor, entonces. Amén. Porque tu palabra permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor. Señor, recibe todo gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Somos el Pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. No. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De su amor y verdad. Dururum, dum, dum. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado A su pueblo, aleluya. Su Palabra es es verdadera. aleluya. Amén, amén, amén. Dios ha hablado con su pueblo. Dios te bendiga. Tenga buena noche. En gracia estando aquí con nosotros. Espero que este mensaje te tocó como me tocó a mí, como la presencia de Dios lo tocó. Bendito sea el nombre de Jehová para siempre. Y Señor, gracias porque tu palabra está en este lugar, Señor. Dios te bendiga. Nos vemos domingo a la 1. Estamos aquí viernes a las 7 por vigilia. Dios te bendiga. Te quiero en buena noche. Amén.